bienvenido a tu primera lección de literatura. Hoy veremos el texto y los tipos de texto. Comencemos definiendo al texto. Este curso de literatura está pensado en la comunicación de nuestro lenguaje, pues una parte de los mensajes se transmiten de forma escrita y por ello tenemos el texto. Un texto lo podemos definir como un mensaje escrito que tiene una intención comunicativa mediante un vocabulario entre el emisor y el receptor. No tiene una longitud definida, pues puede ser desde un par de palabras unidas hasta un libro completo. Solo debe poseer sentido, coherencia y adecuación. Además, debe tener un desarrollo apropiado, contener la información pertinente para el mensaje que pretende dar y un lenguaje acorde a su público. Primero, la coherencia. Esta se refiere a que los argumentos e ideas tengan sentido y coherencia. Cuida el orden de la información y le da sentido total al texto. Pretende que las ideas primarias sean bien respaldadas y las secundarias también. La adecuación es la consideración que tiene el autor del público al que llega, ya que los lectores son muy variados y no se puede usar el mismo lenguaje en un texto para niños que en uno científico. Como el concepto lo dice, adecua los conceptos y la complejidad de las ideas. La cohesión también pretende que exista una buena estructura del texto, pero se enfoca en las palabras y el correcto uso de las mismas. Busca que el texto tenga un buen ritmo, un uso adecuado de recursos textuales y revisa que el texto no sea pesado de leer. No obstante, para obtener una organización textual también es necesario identificar las funciones lingüísticas, es decir, las distintas funciones que le podemos dar al lenguaje dependiendo del tipo de texto. Y contamos con dos: la denotativa, que presenta las palabras e ideas de forma literal, dando un significado fiel y exacto a lo que se pretende. Por ejemplo, el día está muy caluroso. En esta oración se habla de una situación real para comunicar la temperatura. La connotativa es el lenguaje utilizado con fines figurados o poéticos, es decir, que no podemos tomar las palabras en sentido literal porque no cobrarían mucho sentido. Por ejemplo, al decir me devoré 2 libros para el examen, lo cual es físicamente improbable, pero tiene un significado distinto. Veamos el texto periodístico. Antes, podemos definir al periodismo como aquella labor que tiene la intención de informar los hechos más significativos que ocurren. Tiene subgéneros como la economía, espectáculos, deportes, políticas, entre otros, y diferentes audiencias y amplitudes, es decir, hay textos periodísticos locales, nacionales e internacionales. Para cumplir esta labor, los textos periodísticos tienen como principal característica usar la función referencial, es decir, una intención de cumplir la tarea de informar y comentar dichos sucesos. Estos textos están escritos en prosa y no pueden alejarse demasiado temporalmente de la actualidad. Además, apuntan a tener un lenguaje accesible, ya que es un medio masivo. Los elementos que el texto periodístico debe contener son el hecho, es decir, qué sucedió, un sujeto, es decir, quién lo realizó, un tiempo, cuándo sucedió, un lugar, en dónde ocurrió, un modo, que es cómo sucedió y las causas del por qué sucedió. Para explicar cada uno de estos puntos, el autor del texto periodístico debe recorrer varios pasos en la elaboración de su nota informativa, las cuales son 4. La selección, que es de toda la información recabada, se elige aquella que tenga relevancia y sentido. La jerarquización, que es decir, una vez que la información esté selecta, se ordena de acuerdo a su importancia y cronología. La omisión, que significa hacer a un lado aquellos datos que no sean necesarios para la comprensión de la nota. Y la reiteración, que implica repetir la idea de la nota para que ésta no se pierda o hacer énfasis en el lector. El siguiente tipo de texto es el texto dramático. En los textos dramáticos se pretende crear hechos reales o imaginarios, presentando una historia que sea transmitida al lector mediante diálogos. Son 3 los tipos de organizaciones dialógicas que podemos encontrar en un texto dramático, que son las 3 formas de representar la transmisión de un mensaje hacia el lector. El primero es el diálogo. Es el más sencillo de reconocer, pues es la conversación que sostienen 2 o más personajes del texto dramático, causando una interacción entre ellos. El monólogo, estos son momentos de la historia en que un personaje del texto se encuentra en soledad y comunica mensajes para hacer partícipe a su audiencia de su conversación. El soliloquio, por otra parte, el autor tiene un espacio donde los personajes tienen diálogos consigo mismo y reflexiona hacia sus adentros.
La diferencia entre un monólogo y el soliloquio está en que la primera hace partícipe al lector de su diálogo o reflexión, mientras que en el segundo el personaje habla hacia sus propios adentros. Un texto dramático se va a componer de 4 partes principalmente. Primero va a ser la exposición, que es donde se desarrollan los personajes, seguido del contexto, donde estará la historia. Luego el desarrollo, donde los personajes comienzan a interactuar y a accionar al mismo tiempo que se ponen las bases de la problemática. Y el nudo, punto del relato en el que el problema está en su clímax y existe tensión entre los participantes. Y el desenlace, con la culminación del conflicto y reflexiones finales. Durante todos estos puntos nos encontramos con los personajes, los cuales nos ayudan a construir una historia en este texto dramático. Vamos a tener a los personajes que son los protagonistas, aquel o aquellos que son los personajes principales de la trama, y la historia va a girar en torno a ellos. Después vamos a tener a los antagonistas. Sus intereses van a ser contrarios al protagonista y se encarga de hacer su labor más difícil. Los personajes secundarios tienden a tomar partido por una de las partes, aunque no son estelares, ayudan a realizar sus cometidos a protagonistas. Y los personajes ambientales son aquellos que crean el contexto de la trama y cumplen roles cotidianos y su injerencia es mínima. Los textos dramáticos se pueden dividir en 2 de acuerdo al desarrollo de la trama de la historia. Por una parte vamos a tener a la tragedia, caracterizada por dar el relato de un conflicto grave con un final lamentable. Mantiene un ambiente tenso en casi todo el transcurso del texto. Además, predominan las pasiones humanas y las decisiones impulsadas por estas, como el amor, odio o resentimiento. La comedia, por otra parte, contiene un ambiente ligero en la historia. Los conflictos no tienen una alta gravedad y el final termina siendo feliz y satisfactorio. También debemos mencionar que recurre a la sátira. El siguiente tipo de texto es el texto poético. Como su nombre lo indica, están presentes en forma poética, con la intención de ser textos bellos y armoniosos, a través de textos y rimas, no tanto con oraciones como los textos anteriores, los cuales están escritos en prosa. Estos narran, describen o enaltecen una situación con su respectiva métrica y estética. Lo primero que hay que hacer es identificar los elementos. Primero, un título, que nos brinde una noción del tema, seguido de un verso, que es cada una de las líneas que lo componen. La estrofa, que es un conjunto de versos y equivalen a los párrafos de un texto en prosa. Y por supuesto las rimas, que son las terminaciones de cada verso y que ayudan a que cada estrofa tenga esa armonía y belleza. Asimismo, estas rimas se van a dividir en 2. Vamos a tener a las consonantes y las asonantes. Las rimas consonantes, su terminación y acentuación de las últimas sílabas del verso son exactamente iguales. En cambio, las asonantes lo que coincide solo son las vocales y la acentuación, aunque las consonantes no sean las mismas, pero el sonido permanece para hacer la rima. Por ejemplo, en la estrofa que dice: canta pájaro en la ramada, selva a su amor, que por el verde suelo no ha visto el cazador que con desvelo le está escuchando, la bullesta armada. El primer y cuarto verso terminan exactamente igual, lo mismo que el segundo y el tercero. Esto lo vuelve una rima consonante por tener con exactitud la misma terminación. En cambio, la siguiente estrofa que dice: puente de mi soledad, por los ojos de mi muerte, tus aguas van hacia el mar del que no se vuelve. En este caso, soledad y mar coinciden en acentuación final, pero sus consonantes no son iguales. Caso igual con muerte y vuelve, que se repiten en el sonido de la letra E, pero no les da a las letras consonantes. Para seguir analizando un texto poético es necesario que también conozcamos los siguientes conceptos. El metro se refiere a la medición de los versos de acuerdo a la cantidad de sílabas que contiene. De esta forma las estrofas son bien ajustadas para que no haya versos muy cortos o largos. El ritmo brinda la armonía al texto poético, de forma que la acentuación de las palabras coincida a la misma altura de los versos de una estrofa, causando subidas y caídas de entonación. Para finalizar, revisaremos las figuras retóricas, que son los recursos que usan los autores del texto para embellecer sus obras usando la función connotativa que ya revisamos hace un momento.
es decir, frases que no podemos tomar de forma literal porque no cobran sentido. Ejemplo de ellos vamos a ver la metáfora, que consiste en equiparar las cualidades de un objeto o situación. Por ejemplo, al decir el océano se fatiga de cepillar las playas. Evidentemente, el océano no es un ser vivo que pueda sentir cansancio, y sus aguas no cepillan la costa como si se tratara de un peinado, pero para resaltar la fuerza que tiene el mar, el autor utiliza estas características. La sinécdoque es otro recurso, que consiste en utilizar solo un elemento de todo un campo semántico para brindar la idea de esa totalidad. Por ejemplo, sale de sol en sol a ganarse el pan. Cuando el autor dice de sol en sol, se está refiriendo a solo una parte del día, que es el amanecer, y con eso entendemos que trabaja todo el día. Lo mismo con el pan. Se remite a todo su alimento y sustento para vivir. Por último, la hipérbole es un recurso que engrandece la comparación hasta un punto exagerado, justo con la intención que se enfatice la característica presentada. Por ejemplo, mi amor quema como la intensidad de 1000 soles. Es totalmente obvio que son dos mediciones que no se pueden realizar y que no guardan relación lógica, pero para engrandecer el sentimiento que se pretende transmitir se compara con la energía que emana un cuerpo. Con esto concluimos nuestra primera lección de literatura sobre el texto y sus propiedades. Nos vemos en la próxima.